qué es un tópico. Ujú. Bueno, un tópico es, desde el punto de vista sociológico, que supongo que es lo que yo puedo aportar, eh, es una, es un comportamiento que tiene un significado cultural. Es un comportamiento a través del cual un grupo se identifica a sí mismo e identifica al otro. Es decir, es una manera de distinguir una frontera entre dentro y fuera del grupo. Esto se hace vamos, es una necesidad básica, fundamental para cualquier grupo, desde el vestuario hasta la manera de hablar. Bueno, pues los tópicos son una más de estas estrategias que desarrollan los grupos para distinguir y para distinguirse. O sea, para identificarse como miembros de un determinado colectivo y para distinguirse de un colectivo ajeno al que no quieren pertenecer. Por eso la mayoría de los tópicos internos que un grupo dice sobre sí mismo tienden a ser buenos, y la mayoría de los tópicos externos que un grupo dirige hacia el otro grupo tienden a ser peyorativos, tienden a ser negativos. Es un mecanismo de defensa del grupo. Pues te iba a preguntar eso, si realmente se puede considerar a los tópicos algo bueno, o sea, algo positivo o algo negativo. Pues es una necesidad social, digamos que forma parte de de un mecanismo básico para el funcionamiento de cualquier grupo, que es que nos reconozcamos. Nosotros somos, pues eso, los españoles, y los españoles, ¿qué decimos de nosotros mismos? Pues, yo qué sé, que somos Quijotes, por ejemplo. ¿Eso tiene algún fundamento real? Bueno, pues seguramente no, pero sin embargo a nosotros nos gusta reconocernos de esa manera, ¿no? Y no la aplicamos a los franceses o a los... Normalmente cuanto más próximo está el otro, más peyorativo es el tópico, porque es más necesidad, existe más necesidad de distinguirse de ellos, ¿no? Nosotros tenemos relativamente poca necesidad de distinguirnos de los finlandeses, pero sin embargo sí que nos interesa distinguirnos de los marroquíes o de los franceses. Por eso los tópicos son mucho más fuertes y más negativos en relación con esas otras comunidades. Siempre se trata, digamos, de distinguirse con mayor esfuerzo del que está más cerca. ¿Y cómo repercute en la sociedad que haya tantas diferencias? Por ejemplo, que a los andaluces se les llame vagos y a los vascos que son más brutos. ¿Cómo repercute eso entre personas de distintas comunidades? Una cosa es que sea una necesidad, esa distinción Claro. sea una necesidad, y otra cosa es que se convierta en un estereotipo, en algo que se lanza bueno, ese otro percibido cada vez más como un enemigo. Una cosa es que alguien sea distinto y otra cosa es que alguien sea mi enemigo. Eso es. Entonces, sí que es verdad que a lo largo de la historia hay muchos ejemplos por así decirlo, de tópicos que se van de las manos y que de repente se convierten en un estigma y se criminaliza, digamos, a una población con unas determinadas características especialmente negativas, ¿no? Pues eso, que los catalanes son tacaños o que los andaluces son vagos. Pues esos son tópicos que andaluces y catalanes han estado lanzando entre sí, entre otros, vamos, quiero decir, se han estado lanzando entre sí durante mucho tiempo, y eso en un momento dado bueno, pues de debilitamiento de los lazos de cohesión, pues se puede convertir en un problema. O sea, toda sociedad, digamos, todo grupo se mantiene gracias a un equilibrio entre los elementos que lo cohesionan y los elementos que distinguen en su interior distintas maneras de vivir, ¿no? Si los elementos cohesionadores en un momento dado se debilitan, pues entonces el grupo se puede romper, pero no es tanto problema de los tópicos en sí como del debilitamiento de los lazos. Los tópicos estos de los catalanes y los vascos se llevan lanzando muchísimo tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Que el problema se puede agudizar cuando, pues por ejemplo, el marco constitucional que nos une pues está debilitado, porque
pues por lo que sea, porque los catalanes han virado hacia el independentismo, o los vascos, o lo que sea. Entonces no es tanto un problema de los tópicos en sí, que están siempre. En el Quijote puedes encontrar un montón de tópicos sobre los españoles, ¿no? Que los aragoneses son tozudos y no sé qué. Bueno, pues muy bien, pues eso se lleva diciendo de los aragoneses. Sin embargo, si hubiera un movimiento independentista aragonés con fuerza y peso real, pues ese tópico a lo mejor se convertiría en un problema más agudo, ¿no? Que es un poco lo que puede estar sucediendo a lo mejor en nuestro tiempo en relación con este tema. Es decir, para mí no sería tanto problema de que haya más tópicos o de que los tópicos sean más negativos, cuanto que lo que se están debilitando son los lazos, los vínculos, ¿no? Nos cuesta, pues, a todos los niveles, dentro de España y fuera también, ¿no? Pues en la Unión Europea pues circulan un montón de tópicos también sobre los diferentes países. Los alemanes nos ven a todos los europeos del sur como vagos, ¿no? Y nosotros a ellos los vemos como mentes cuadriculadas que no tal. Bueno, pues todos esos son tópicos también. ¿Que han existido siempre? Pues probablemente sí, o por lo menos que tienen una historia larga. El problema no es ese, el problema es que lo que se está debilitando son los vínculos, desde mi punto de vista, insisto.